Bien, esto es algo que creo que vino a mi corazón compartir y creo que se va a extender algunos domingos. Y es algo que la Escritura habla acerca de lo que estaría ocurriendo después de la ascensión del Señor al cielo, habiendo resucitado y habiendo dado testimonio a los discípulos y a toda la gente a quien se apareció. Él ascendió a los cielos y dio antes de ello instrucciones acerca de esparcir el Evangelio a todas esas personas. Después vino el Espíritu Santo en Pentecostés y ahí nace la iglesia como tal, como habitación de la presencia del Espíritu Santo, y así ha ocurrido a lo largo de los siglos hasta el día de hoy, y así será hasta que el Señor Jesús vuelva por la iglesia. Ahora, es muy importante entender que hay algo sumamente importante y que a veces la iglesia llegamos a ser frívolos en cuanto a ese tema. ¿Cuál es la actitud de nuestra espera como iglesia después de que Jesús ascendió a los cielos? ¿Y qué dice la Escritura que estaría ocurriendo en la tierra después de que Jesús ascendiera a los cielos? Bien, esto es de lo que estaré hablando este domingo, es cómo enfrentar al espíritu de los postreros días. ¿Qué quiere decir eso? Me gustaría que pudiéramos, si trae su Biblia, la abra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Pueden poner en la pantalla, por favor, 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 en delante. ¿Lo tienen? Pablo, el apóstol, el que instruyó a Timoteo. Timoteo es un pastor joven, dicen que es más o menos entre 30 a 35 años de edad, está iniciando su carrera ministerial. Dios lo ha puesto en el ministerio, así que Pablo desde la prisión, esta es su última carta, estando en la prisión, que le envía a su discípulo Timoteo. Dice: es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. En la versión Reina Valera dice tiempos muy peligrosos, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. La Reina Valera usa unos términos un poquito diferentes, no tiene nada malo esto. Dice: Timoteo, debes de saber que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos, avaros. Estas palabras cambian bastante. Y quiero leerlo tal y como dice aquí en la Reina Valera. Dice: amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, hasta ahí. ¿Qué es eso de los postreros días? Porque desde que se dijo esto, ya han pasado 2000 años. Los postreros días, la palabra postrero quiere decir últimos días. Y los últimos días, es lo que quiere decir postreros días, cuentan a partir de que el Señor ascendió a los cielos. Es decir, son los últimos días
es la cuenta regresiva para que Cristo vuelva. Entonces, los últimos días también son, o se entiende como los días del fin, y los últimos días de la iglesia. Los últimos días de la iglesia aquí en la tierra. Es decir, los últimos días que habrá cristianos verdaderos aquí en la tierra, porque Cristo vendrá y serán llevados con Él. Tanto los que han muerto y están sepultados resucitarán, serán transformados, etcétera, etcétera. Hablamos de esto, y todos los que quedaron, rechazaron a Jesús, rechazaron el Evangelio, se quedarán aquí para recibir el justo castigo, la ira de Dios por no haber creído el Evangelio, por no haber reconocido a Dios y haber vivido una vida separada de la voluntad de Dios. Los últimos días están corriendo desde que Cristo ascendió a los cielos, y entonces comienza la cuenta regresiva. Ahora, algunos dicen, wow, los últimos días, pues ya van 2000 años de eso, ¿no? Ahora, para que entendamos esto, estos últimos días de los cuales habla la Biblia, podemos entenderlo como cuando leemos un libro. Un libro interesante que digamos que tiene 10 capítulos. Tú lees a la mitad y dices, voy a la mitad del libro. Cuando te queda la mitad, te quedan 5 libros, vas a la mitad del libro. Y si es un buen libro, sabes que se va poniendo más emocionante. Pero cuando te quedan tres capítulos de ese libro, dices, ya voy en los últimos 3 capítulos. ¿De acuerdo? No son los meros últimos, pero son los 3 últimos. Y luego te quedan 2 capítulos, dices, ya voy en los últimos 2. Todavía no se acaba el libro. Y conforme va avanzando ese libro, si es interesante, se va poniendo más intenso lo que vas leyendo. Y luego ya vas en el último capítulo, y ya voy en el último capítulo. Y luego te quedan algunas cuantas páginas, vas en las últimas páginas. Todavía no acabas de leer el libro, pero vas en las últimas páginas del último capítulo. Así que en los postreros días, el libro, vamos a decir que se empezó a leer después de que Jesús subió al cielo. Ya han pasado 2000 años, ese libro ha estado siendo leído, hablo metafóricamente hablando. Así que nosotros tenemos el privilegio de vivir en los postreros de los postreros días. En los últimos capítulos, cuando la historia de la iglesia se va a acabar aquí en la tierra. ¿Cómo lo sé? La Escritura lo dice y nos da señales de esto, y Pablo está expresando un análisis de lo que serían los postreros días. Y Timoteo recibe esta carta y está leyendo y dice, caramba, pues sí es cierto, está pasando esto. Pero ya son 2000 años. Así que lo que Timoteo vio en aquel entonces no se compara a lo que está ocurriendo ahora, porque la historia se pone más intensa. Y sí, los postreros días se caracterizan por 2 corrientes opuestas, creciendo en intensidad. Número 1 es un grupo de gente alejándose más y más de la vida piadosa. A lo largo de la historia de estos 2000 años ha aparecido gente que se va apartando más y más, pero en este tiempo todavía es más claro, más intenso y más global la experiencia de gente por millones apartándose, alejándose de una vida piadosa. Pero también hay otra experiencia, un grupo de gente con un compromiso cada vez más radical con Dios y con la verdad. Son como 2 espíritus contrarios.
que vienen ocurriendo desde aquel entonces, desde que el Señor Jesús dejó la tierra. El primero es el espíritu de apostasía, de anarquía y de apatía. Estamos hablando de los postreros tiempos. Apostasía, anarquía y apatía. Y ahorita vamos a desglosar un poco más esto, pero la apostasía es una palabra que expresa el alejamiento de la verdad por parte de los creyentes y el apartarse totalmente de la fe. Ahora, toda la historia de la iglesia ha habido apostasía. Tú lo ves en las cartas que los apóstoles dejaron escritas. Pero hoy en día la apostasía es mucho más marcada por miles de personas alejándose de la verdad, desechando la verdad y buscando doctrinas nuevas, escuchando a maestros con doctrinas de demonios, tal como dijo el apóstol Pablo. Hace años, un joven de la iglesia que se llama de los mormones, de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y se acercó y me habló de esto de la apostasía. Y él decía, ¿sabes lo que es la apostasía? Y yo no sabía qué rayos era eso. Pensé que era una tía que vivía cerca de mi casa. La apostasía, así le decían. Y él me dijo, la apostasía es la pérdida de la verdad, pérdida total de la verdad. Y yo no sabía ni qué rayos era eso. Y ellos decían, fue por eso, porque la verdad original de Dios se perdió. Entonces Dios envió a un ángel Moroni para que restaurase la verdad. Y ahora tenemos el libro del Mormón. De haber sabido, yo le hubiera contestado de manera diferente. Porque Dios siempre ha velado por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Amén. Así que los apóstatas son ellos, porque dejaron la verdad escritural y se fueron detrás de otras verdades. No se deje engañar. ¿Ya entendió cómo está la cosa? Y así, a lo largo de la historia ha habido mucha gente apóstata. Y que el problema no es solamente la apostasía de una persona, sino que un apóstata arrastra a mucha gente detrás del error. Cuando un hombre o una mujer se levanta y comienza, según esa persona, a profundizar más en la escritura y llegar a conclusiones a las cuales nadie ha llegado, y empiezan a decir que Jesús no es Dios, o inclusive que Jesús nunca va a regresar más, que lo hemos entendido mal. Entonces la gente que no está firme en la escritura empieza a escuchar doctrinas de demonios y se apartan de la verdad. Hoy en día estamos escuchando personas, en verdad, personas, hoy en día mucha gente diciendo, habiendo caminado con Jesús y habiendo visto milagros, diciendo, he llegado a la conclusión de que Jesucristo no es el Mesías. Apostasía. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que Jesús no es el Mesías? Habiendo caminado por años en la fe, desechan la fe y se van a escuchar doctrinas de demonios. Son tiempos de apostasía, los tiempos postreros. Es un espíritu engañador. Y son tiempos también de anarquía. La anarquía es una palabra que expresa una actitud de no sujetarse a la ley, al gobierno, a la autoridad. Es decir, anarquía quiere decir sin ley, sin gobierno. Es ser su propio gobierno, desechar la autoridad, las potestades de las autoridades como Dios las haya establecido. Es decir, una declarada actitud en contra de cualquier forma de autoridad que provenga de Dios. Una rebeldía
absoluta hacia cualquier forma de autoridad, sea de padres, sea de gobiernos, sea espirituales, lo que sea. Y esto siempre ha existido, pero hoy en día ha sido mucho más marcado el énfasis. Inclusive en Estados Unidos hubo un juez en el 2009 que dictaminó que los niños, aún de los 9 años, si no querían sujetarse a sus padres, podrían divorciarse de ellos. Es decir, sin gobierno en sus hogares. Sin gobierno, si no respetas a tus padres, menos a los demás. Y también son tiempos de apatía, de indiferencia. Indiferencia hacia las cosas eternas, hacia las cosas de Dios. Siempre ha habido gente que es indiferente, pero hoy en día vemos más gente que no le importa un comino lo que Dios dice. Y lo más terrible es que esto no está solamente allá fuera del ámbito de la iglesia. Hay gente en las iglesias sentadas con una actitud apática hacia las cosas de Dios. Son gente que está sentada en las iglesias escuchando, pero solamente es una tradición sentarse y escuchar, porque salen de la iglesia y siguen sus vidas igual. No tienen ninguna interés en involucrarse en la obra de Dios, en la expansión de su reino. No les importa cuánta gente va al infierno o cuánta gente está sufriendo, y puede ser esperanza de parte del Señor a ellos. Así que es un espíritu que empieza a atraer, a manipular a mucha gente de dentro de la iglesia para apartarse de la verdad, para ser anárquico y no sujetarse a ninguna forma de autoridad, y para perder absolutamente el contacto con la realidad de la necesidad de expandir el reino y dar a conocer el evangelio. Así que ese es el espíritu de los postreros días en su forma más negativa. La otra corriente es el espíritu de santidad, de obediencia y de una expectación activa. Al primer espíritu le voy a llamar el triple A, ¿de acuerdo? Apostasía, anarquía y apatía. Dilo conmigo: apostasía, anarquía y apatía. El segundo espíritu yo le llamo Zoe, que es el espíritu de santidad, de obediencia y de expectación activa. El espíritu de santidad obviamente está creciendo también un río de consagración por parte de aquellos que verdaderamente están amando a Jesús, están buscando su rostro, están consagrándose, están aborreciendo el pecado y está creciendo su consagración al Señor. Es el espíritu de santidad que está también creciendo, porque fue prometido que en los postreros días Dios derramaría el Espíritu sobre toda carne. Así que también hay un mover del Espíritu Santo en los postreros días, que debe no estar por debajo de lo que está ocurriendo con el otro río, con la otra corriente de triple A. Y es el espíritu de obediencia, porque aquellos que tienen un encuentro real con el Espíritu Santo se someten y entienden quién está en autoridad, que es el Señor Jesucristo en la iglesia, y a quien ha dado autoridad en la casa, en la sociedad, etcétera, etcétera. Esto es gente dócil, sujeta y sumisa a la autoridad del Señor. ¿Esto es importante? Claro que es importante, porque Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Y mucha gente dirá: Señor, Señor, en aquel día. Pero no se trata de solamente decir Señor, Señor, sino de hacer su voluntad. Así que ese es parte del otro espíritu. Gente que se consagra más al Señor, que se aparta de las cosas mundanales y se dedica a las cosas del Señor, del reino. Busca intimidad con Dios, busca consagrarse al servicio a Él y se sujetan a su autoridad. Son obedientes. Y esta gente también tiene una expectación activa. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en otro capítulo más adelante acerca de esta expectación activa de la venida de Cristo.
Pablo dice, por lo demás a mí me espera la corona de justicia. Ya estaba terminando su carrera. Cuando el Señor venga, me dará la recompensa por haberle servido. Dice, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. ¿Pablo amaba la venida del Señor Jesucristo? Sí, pero no era un amor solamente emocional, sentimental, sino que toda su vida vivió con el anhelo de que en su generación Cristo apareciera. Tenía una expectación activa, quería ser hallado cuando Cristo viniera sirviéndole, ocupado en las cosas de su reino. Esta expectación activa es: amas, anhelas que el Señor Jesús venga. Cuando hablaba, hay veces que la gente se confunde con sus afectos, ¿verdad? Hablaba con alguien, no voy a decir porque si no se pueden incomodar, con una persona acerca de las señales de la venida de Cristo. Decía, no, por favor que no venga, quiero tener hijos. Y algunos no quieren que venga Jesús pronto porque quieren hacer otras cosas antes de que venga. La única razón por la cual yo pediría que Jesús se retrasara un poco es para darnos oportunidad de tocar más vidas. Pero no para, es que quiero construir una casa antes de que Jesús venga, quiero tener otro carro antes de este tipo de tonterías. Así que una expectación gozosa, esta corriente de gente anhela que venga Jesús, pero es una expectación activa. Es decir, voy a trabajar para apresurar la venida de Jesús, voy a estar ocupado en sus cosas. Si alguien no está con una expectación activa, va a ser arrastrado por el otro río, por la otra corriente de la apatía. No le importa que Jesús venga cuando quiera. Si va a venir, que venga y llame a mi puerta si le interesa tanto venir por mí. Una expectación activa es el anhelo de decir, porque el Espíritu Santo está en ti, ven Señor Jesús. Porque el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, ven pronto Señor Jesús. Si anhelas que Jesús venga, vas a estar desesperado porque Él venga, porque Él cumpla su promesa de venir por la iglesia. Cada generación de personas que han fluido con este río de santidad, obediencia y expectación, Zoe, han orado en su corazón, con sus labios, han tenido experiencias de anhelar intensamente el retorno de Jesús y luego ponerse a trabajar para propiciar que mucha gente conozca a Cristo. Porque aman la venida de Jesús y no quieren que los suyos alrededor se pierdan. No están envueltos en una apatía. Cuando estoy aquí trabajando en la oficina y de repente me veo envuelto en muchas cosas y se me empieza a hacer tarde para ir a comer, ahí está mi esposa, ya vas a venir. Y no es porque me quiera controlar, sino porque dice, ya quiero verte. Pero ese ya quiero verte, ya quiero que vengas, ella está preparando la comida, está sirviendo anticipadamente para que yo llegue y está la comida bien rica. Así que cuando tú dices, ya quiero que venga Jesús, debes de comunicar con tu estilo de vida que estás preparándote para cuando Él venga por ti, no te encuentre haciendo algo que te daría mucha vergüenza, que te haría alejarte y decir, no, ¿cómo estoy tanto? ¿Cómo se me ocurrió distraerme? ¿Por qué estoy haciendo esto cuando Cristo está viniendo por su iglesia? Tú no quieres ser hallado por Jesús haciendo algo que contradice el carácter santo de Jesús, que contradice su verdad. Así que ¿de cuál corriente estás fluyendo? ¿De la AAA o de Zoe? ¿Hacia dónde te sientes impulsado?
Pablo le escribe a Timoteo con la finalidad de que esté alerta por lo que está ocurriendo alrededor de él. Dice Pablo que los tiempos, los últimos días, los postreros días, serán tiempos muy peligrosos. Y peligrosos es una palabra que solamente se utiliza en la Biblia, en esta parte de la Escritura, y también en la parte donde los endemoniados gadarenos, dice, eran feroces en extremo. Nadie podía pasar por ahí porque eran feroces, o sea, eran agresivos hacia la gente. Y Pablo utiliza esta palabra para describir los tiempos postreros. Peligrosos, feroces. Ahora, los tiempos, cuando esto se escribió, eran feroces ya después de que Jesús ascendió al cielo. Pero cuando miras la historia, los tiempos se han puesto cada vez más peligrosos. Así que los tiempos postreros y los postreros de los postreros serán cada vez más peligrosos, cada vez más feroces. Hay gente muy ingenua que piensan que los tiempos se va a poner cada vez mejor y que todos debiéramos trabajar para que el mundo fuese mejor y el milenio, el reinado de Cristo, pudiera ser establecido a través del trabajo arduo de la iglesia. Y de eso no habla la Escritura. Hay algunos peores herejes que dicen que el reino ya está aquí, que no esperemos el reino porque ya está aquí. Entonces la gente se relaja. Ya está el reino aquí. Hay una expresión del reino de Dios dentro de la vida del cristiano, pero ese no es el milenio del cual la Escritura habla cuando Cristo establezca su reino literal, físico, visible en la tierra. Así que los postreros días van a ser cada vez más feroces. Si tú viajas un poquito, unos 50 años en la historia, no veías las ferocidades, las monstruosidades que estamos viviendo hoy en día en todo el planeta. Así que no esperes que el planeta se ponga mejor. El reino se va a ir manifestando en todos aquellos que entregan su vida a Jesucristo, pero no quiere decir que la otra corriente va a terminar solamente porque hay algunos millones de cristianos nuevos en el planeta. No, la maldad va a ir en aumento. Jesús lo advirtió. La maldad en este planeta va a ir en aumento. Y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El agapos de los cristianos se va a enfriar. Es un peligro latente que los cristianos, a causa de la maldad que ven alrededor, empiecen a desanimarse y empiecen a dejar de tener comunión con Dios, como si dijesen: ¿para qué busco a Dios si no pasa nada? Si no ocurre nada. Si no hay cambios en la sociedad. Miren la maldad que hay. No sirve de nada buscar a Dios. Y su amor se enfría y son engañados. Dejan de buscar la comunión con el Señor y empiezan a fluir en el río de la apostasía, de la anarquía y de la apatía. Pablo le está diciendo a Timoteo: pon atención porque te voy a decir cómo se van a poner los tiempos después de que los apóstoles fueran cortados de la tierra. La cosa se empezó a desatar hasta convertirse hasta el día de hoy en un pandemonium, una libre manifestación de los demonios en todo el mundo, cosas que no se han visto nunca en siglos pasados. Y es necesario entender que debemos de aprender a discernir los tiempos en los que vivimos. Ser entendidos en los tiempos en que vivimos, porque si no seremos arrastrados por el error de mucha gente perversa que le está dando la espalda al Señor Jesús.
que creen que tienen un culto a Dios y se están adorando a sí mismos, que están abriendo las puertas de la iglesia literalmente a la corriente mundanal cada vez más y más y más, en lugar de una verdadera consagración y marcar la diferencia para que el mundo sepa que los hijos de Dios somos diferentes, porque se supone que somos diferentes y se espera que seamos diferentes. En Mateo 16 del 1 al 4 Jesús reprendió a los líderes de su tiempo porque les dijo: ¿cómo es posible que ustedes pueden mirar el cielo y ven estas nubes y dicen va a llover, o ven esto y no va a llover? ¿Cómo es posible que ustedes puedan mirar eso y no disciernen el tiempo en el que están viviendo? ¿No se dan cuenta que lo que están viviendo es lo que fue prometido? Entonces abran los ojos, iglesia. Estamos en los postreros de los postreros días. Esto quiere decir que Cristo tiene muy poco tiempo antes de manifestarse y venir por aquellos que son suyos. Bendito sea aquel día en que le veremos cara a cara y subiremos a los cielos con Él, todos los que aman su venida. Amén. Los últimos tiempos, los postreros tiempos, vea esto, es un clima en donde la maldad se está normalizando. Los actos de los cuales la gente antes sentía pavor, repugnancia, aborrecimiento, ahora se están volviendo muy normales, muy naturales. Ahora es mucho más evidente que a lo malo se le llame bueno. Se están borrando las líneas que separaban lo que era santo de lo que era inmundo. Se están borrando las líneas entre lo que es moral y lo que es inmoral. Y muchos cristianos se están acomodando a eso, a fin de levantar la bandera de la tolerancia. Muchos cristianos se están abriendo a distintas corrientes culturales que ahogan o intentan ahogar la verdad, para que nosotros seamos metidos a un molde en donde simple y sencillamente estamos aceptando la inmoralidad, los matrimonios homosexuales, el aborto como lo más normal. Y nunca fue lo más normal. Nunca fue lo más normal. Hoy en día se está normalizando y a muchos les está pasando como a la ranita. La ranita, el experimento de la rana es que si quieres cocer a una rana viva, mete el agua fría en un sartén, la pones en la estufa a fuego lento. La temperatura va a ir subiendo muy lentamente. Cuando menos se da cuenta, la rana ya fue cocida. Y así hay un sistema en la cultura, en el mundo, que quiere meter a la iglesia y está metiendo a muchos como a la rana en un recipiente. Y están subiendo poco a poco la temperatura y los cristianos se empiezan a adormecer y a empezar, pues está bien, qué rico, no hay nada malo en esto. Y cuando menos pensaron, les fue robada su fe. Esto es lo que Pablo le está diciendo. Dice el apóstol Pablo, cuando habla de los tiempos malos, dice que habrá personas amadoras de sí mismos. Las personas se volverán amadores de sí mismos. Esto es una persona centrada en sus necesidades única y exclusivamente, sin importar las necesidades de los demás. Amadores de sí mismos son personas que no les importa la necesidad
de otros, sino satisfacer sus propios deseos, porque les han enseñado es que tienes que aprender a amarte a ti mismo. ¿Sabes? No necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos. Ya nos amamos lo suficiente. ¿No cuidas tu alimentación? ¿Comes? ¿Te vistes? ¿Tienes una cama? ¿Tienes una casa? ¿Dónde dormir? ¿Sí o no? Ya te amas. Pero el mundo quiere que te aprendas a amar más, que busques más, que busques los elogios, el reconocimiento para ti mismo. Que nadie más alrededor de ti brille excepto tú. Es lo que quiere decir. Que desarrolles un amor propio, un amor egoísta. El mandamiento es: ama a los demás como a ti mismo, porque Dios sabe que ya te amas. Tampoco tenemos que aprender a odiarnos a nosotros mismos. No se trata de eso. Hay gente que se odia a sí mismo por malas decisiones que tomó. No necesitas odiarte. Necesitas odiar el pecado, pero no odiarte a ti mismo. Necesitas aborrecer el pecado, pero no odiarte por los errores que cometiste. También dice la Escritura que serán avaros en los últimos días. La avaricia es idolatría. La avaricia es el amor por las cosas, por amor, el amor al dinero. Hay una historia en donde una mujer invitaba a un curso sobre cómo ser feliz y casarse con un millonario. A chirriones. Y el curso consistía en darles técnicas para conocer al hombre con el que podrían llegarse a casar o la mujer con la que podrían llegarse a casar. Y decía: lo primero que tienes que estudiar de esa persona son los talones de su cheque, de su chequera. A ver en qué gasta, y si es una persona que es una buena inversora, entonces tienes en verdad la oportunidad de tu vida. Y inclusive les enseñaba en ese curso a hacer declaraciones, y no era cristiana. Voy a ser rico, voy a ser muy rico, voy a ser millonario. Continuamente en el curso estaba haciendo eso. Y una persona le preguntó: oye, si conozco a una persona cuyos ingresos son $100,000 al año, ¿será suficiente? No, olvídate, $100,000 es muy poco. Pero esa persona gana $100,000 al año y me ama y me cuida y me protege y me defiende y hace todas las cosas muy bien para mí. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que gane mucho más dinero. Una persona que está en su mediana edad, en su tiempo de más éxito, que gane $100,000 es un fracasado, decía. Pero dice: sí, ¿de qué me va a servir? Le decía a esta persona que encuentre a un hombre que gane $1,000,000 y no me ame. No estás mal. Si gana $1,000,000, quiere decir que se ha esforzado para darte lo mejor a ti. Así que te va a amar muchísimo y te va a ser muy fácil amarlo, porque va a hacer muchas cosas con todo su dinero por ti. Y esa persona, cuando daba estos cursos, aún no se casaba y era muy grande. No lo había encontrado. Estoy hablando de algo de hace como el 2009 salió eso. Cada vez más la gente está buscando el tener. Y esto se ve dentro de la iglesia. La teología de la prosperidad en su peor expresión, en la cúspide de su distorsión acerca de cómo Dios prospera, hace este tipo de cosas. A la gente se le pide que dé ofrendas con tarjeta de crédito y se endeude con la promesa de que Dios los va a sanar si hacen un pacto con Dios dándoles $1,000 de ofrenda. Entonces ahí van la gente bruta y engañada, comprando milagros. Y los únicos que se enriquecen son los avaros que están a cargo de esas sectas. También dice la Escritura que no solamente serán avaros, pero serán vanagloriosos, soberbios y blasfemos.
Todas estas palabras se expresan a gente centrada en su deleite personal. Querer ser famosos, querer ser populares, querer ser alabados por todos los demás. Querer tener la última palabra, esto es la soberbia. No quiere que nadie le diga cómo debería ser su vida, cómo debería ser con la crianza de sus hijos, en su relación matrimonial. Soberbia quiere decir que no aceptas el consejo ni la corrección de nadie. Y los blasfemos son las personas que simple y sencillamente desprecian a los demás, hablan más de los demás, no solamente de los demás, pero del mismo Dios. Se expresan de una manera irreverente a Dios y a las cosas de Dios. Irreverencia a las cosas de Dios y hablar con una falta de respeto hacia las cosas de Dios es blasfemia. También dice que serán desobedientes a los padres. Siempre ha habido personas que desobedecen a los padres, pero hoy en día no solamente los desobedecen, pero los matan, porque no quieren sujetarse a la autoridad de sus padres, no quieren obedecer. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, yo no era perfecto. Era muy bonito, sí, pero no era perfecto. Era suficiente para mí una mirada con la ceja levantada de mi mamá para ordenarme que hiciera algo. Yo temblaba. Nadie quería caer en manos de Lucrecia viva. Dios mío, le teníamos pavor, porque su palabra era ley y su mirada era la presentencia de la ejecución de la pena de muerte si no obedecías. ¿Recuerdas esos caprichos de los niños? No quiero comer. Ándale, mijo, come. No quiero comer, no me gusta la comida. Ahora, los papás no saben qué es que no quiere comer. No, hombre, si yo decía que no quería comer, era en verdad estar casi ante el trono blanco de Jesucristo. El terror si yo decía que no me quería comer la comida. Mi mamá no me dejaría moverme de esa mesa hasta que comiera, así yo aventara el plato enfrente. Decía, ahí te vas a quedar, no te vas a mover hasta que comas. La comida se enfriaba y ahí estaba el Mario encaprichado sin comer. Ya me dolían las nalgas de estar tanto tiempo sentado. Hasta que estaba yo ahí y agarré el plato. Obedecía o obedecía. Y cuando no, mira, era fácil dominar a Mario con un gancho en la mano, gancho de la ropa, con un cinto, con un zapato, con lo que fuera. Pero mi mamá haría que yo obedeciera. Y ahora ni eso. Ahora los amenazas con el fuego del cielo y se ríen. Y los padres simple y sencillamente se dan por vencido y dicen, no puedo hacer nada, es que no me hace caso, présteme los 5 minutos, yo ya sé cómo hacerle. La corriente de la AAA incluye hijos desobedientes a sus padres, hijos que desafían la autoridad de sus padres, hijos a los que se les pide que hagan algo que no es ni siquiera pecado y simple y sencillamente no lo hacen. No entres a esta corriente, porque es la apertura al espíritu de rebelión y finalmente rechazar la autoridad de Dios en tu vida es automaldecirte y autodescalificarte. Desobedientes a los padres, ingratos. La palabra ingrato no solamente es que no das gracias. Un ingrato es una persona que después de recibir muchos beneficios que ni se merece,
exige más como si se lo mereciera, cuando no es capaz de mover un dedo. Para que esos beneficios lleguen. Hay hijos, hijas ingratos en este tiempo. Sus padres les pueden dar cierto tipo de ropa y se la despreciarán porque ellos quieren de esta otra. O se les da una comida y desprecian la comida y quieren otra comida mejor, como si se lo merecieran. Son ingratos. Tienen un techo, tienen donde dormir, nunca están satisfechos. Es el espíritu de los postreros tiempos, ingratitud. Nunca estar satisfecho con los bienes que reciben y nunca corresponder valorando el esfuerzo que se hace porque tengas lo que hoy tienes. Impíos. La palabra impío es sin ningún interés por las cosas divinas. Es una actitud interna de perder el interés por las cosas de Dios. Estamos hablando de personas no solamente que nunca han tenido un encuentro con Cristo. A ellos se les pasa porque nunca han tenido un encuentro con el Señor. Pero los impíos a los que se refiere esta palabra es gente que ha conocido la palabra. En algún lugar en el camino se desconectaron y empezaron a dejar de ser piadosos, de buscar a Dios, de estar en la palabra. Y es una cosa muy peligrosa. Todo mundo tenemos etapas en las que nos desconectamos algo, pero esta es una palabra para personas que definitivamente están en ese carril y no piensan volver atrás. No entres a ese carril, y si entraste, salte de la impiedad. La presencia de Dios es con los piadosos, con los que buscan agradar a Dios. El favor de Dios está con los piadosos, no con los impíos. Sin afecto natural, dice, también así es el espíritu de los postreros días, sin afecto natural. ¿Sabes qué es el afecto natural? El amor más básico por tu familia. El espíritu de los postreros días es que las personas no expresan ningún afecto por las relaciones familiares. Son irrespetuosos unos con otros. No valoran el hecho de la bendición de que Dios les permitió nacer en una familia cristiana. Son groseros los unos con los otros, despreciativos. Estoy hablando del núcleo familiar. Personas sin afecto natural es parte del espíritu de los postreros tiempos. No pueden amar en una forma básica, el afecto natural. Aún los impíos pueden preocuparse, mostrar interés por su padre, por su madre, por sus hermanos, por sus hermanas, respeto, ternura, cuidado. No dejes que el diablo te arrastre por ese lado. No seas parte de las estadísticas. La gente que está consagrada al Señor mira a su familia como un don, como un regalo, como una oportunidad. Fíjate qué increíble es la palabra de Dios. Cuando se nos manda a la iglesia como parte de una comunidad, que nos amemos, y todas las cosas que debiéramos de hacernos unos a otros aquí, la referencia que se hace es: lo que ocurre en el hogar, tráelo a la iglesia. La manera en que tratas a las jóvenes es: trátalas como a hermanas, con toda pureza. La manera en que tratas a los ancianos en la iglesia, trátalos como a tus padres. Fíjate nomás, Dios mío, si a mí me trataran como tratan a sus padres. Algunos son medio hipócritas en las iglesias, porque vienen conmigo, vienen con los pastores y los tratan como si fueran semidioses, pero van con sus padres y son las personas más groseras y respetuosas hacia ellos. No tienen afecto natural.
O tratan a sus hermanos aquí en la iglesia como lo más valioso en sus vidas, pero llegan con sus hermanos a la casa y son despreciativos. Es hipocresía. No te dejes arrastrar por ello. Vuelve, despierta, porque Pablo le dice a Timoteo: hey, ponte listo, porque el espíritu de los postreros días será así. La gente estará marcada por estos aspectos de su carácter. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Que en esos días, en los días antes de que Cristo viniera, los hijos se levantarían contra su padre, las hijas contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos, los principales enemigos serían la gente de su propia casa. Es falta de afecto natural. Se dejaron arrastrar por la corriente de este siglo. Despierten y sean avistados en los tiempos que estamos viviendo. Y luego dice que la gente sería aborrecedores de todo lo bueno. Aborrecedores de las cosas buenas, obviamente, que Dios nos ofrece. Aborrecedores de servir a otros. Aborrecedores de llevar a Cristo a otros. Aborrecedores de visitar a alguien que está enfermo. Se les hace toda una carga. Aborrecedores de servir a su propia familia. Aborrecedores de la vida que llevan en el vientre, engendrándola. Les es más fácil matar a un niño en el vientre que amarlo, que dedicar su vida a ese bebé. Y no se dan cuenta que ellos no los abortaron, que están vivos. Aborrecen la vida, aborrecen la justicia, aborrecen la santidad. Cada vez es más esto. Traidores son personas que no puedes confiar en ellos. Impetuosos son personas que se dejan llevar por sus deseos y no tienen ningún freno. Van detrás de sus impulsos sin ningún freno. Infatuados es una palabra que dice, que expresa que están como inflados, se sienten muy grandes. Se sienten demasiado grandes para hacer cosas sencillas. Quieren ser tratados como si fueran la cuarta persona de la Trinidad. Implacables es una palabra que define a una persona irreconciliable. Son personas que tienen la mecha bien corta, se enojan por nada y quieres arreglar las cosas y es absolutamente imposible. No se bajarán de su caballo, nunca. Aunque sepan que están equivocados, no se bajarán de su postura, son implacables. Viven en una continua atmósfera de ira, de enojo, de estar a la defensiva, de que cualquier persona que les diga algo que está mal en su vida, que no se cuente para los próximos días. Mejor apartarse de esa gente, es lo que dice Pablo. Intemperantes son personas que no tienen control de sus deseos. Inmoderados, abusan de todo lo que está alrededor de sí, sea de la comida, abusan del alcohol, abusan de las drogas, abusan de cualquier cosa que les genere satisfacción. Es una persona intemperante. Y no se diga crueles. Crueles. Mire, la verdad es que cuando yo estaba chiquito, no hace mucho, siempre me gustaban las mascotas. Y me gustaban los perros. Llegué a tener un perro, un ganso, una tortuga, un gato y ratas también llegué a tener y me gustaban mucho. Y de repente era medio salvaje con mis perros para jugar. Estoy hablando de hace algunos años, pero ahora lo que me empezó a despertar, cómo estaba pasando esto en el corazón de la gente.
A mí me caían gordas las sociedades protectoras de animales. ¿Qué les importa? Hay gente sufriendo, y es cierto. Pero algo que revela la crueldad que existe hoy es lo que ves en el internet. Un día me enfermé en mi alma de ver lo que vi en un video. Cómo mataban a los perros a garrotazos. Era espantoso oír los gritos de esos perros. Con un palo en la cabeza hasta que se murieran. Y luego vi a unos, ¿cómo se llaman los que son como ladrones? Apaches. Los colgaban vivos en unos alambres y luego con una navaja les cortaban la piel y la jalaban vivos. Eso es crueldad. No se diga lo que le hacen a la gente ahora, hoy en día. Mira, cuando yo y ustedes que son más o menos de mi edad, como 25 años, 30, tú salías a la calle y lo más que te podía afectar un cholo es unos 2, 3 catos, ¿no? Unas patadas. Pero hoy en día la gente es torturada, sus cabezas arrojadas a las calles, como si fueran pelotas de fútbol. No les importa. No les importa el dolor que sufre un niño de ver a su padre descabezado. Abran los ojos, el tiempo que estamos viviendo son los postreros de los postreros días. Hijos matando a golpes a sus padres. Padres matando a sus hijos a golpes. Mira si no estamos viendo a gente a nuestro alrededor con ese nivel de crueldad. Jesús viene y viene pronto. Amadores de los deleites más que de Dios. Vivimos en una época en donde el entretenimiento está en tu bolsa. A 1 o 2 clics. Tienes en tu bolsa un teléfono, una cámara, ver videos, jueguitos, yo no sé qué más, redes sociales. Si hacen un recuento del tiempo que inviertes en entretenimiento, el entretenimiento es para tu propio deleite, y lo comparas con cuánto oras, cuánto lees la palabra, cuánto inviertes sirviendo a Dios, entonces vives como un amador de los deleites más que de Dios. El entretenimiento no es malo, pero si no eres una persona que busca de todo su corazón a Dios, porque Él es tu deleite, si no te sumerges en la Escritura, porque la palabra del Señor es más dulce que la miel a tu paladar, porque en ella encuentras salud, en ella encuentras gozo y esperanza. Si solamente tu prioridad es buscar tu deleite en entretenimiento, en pensar cuál es el siguiente restaurante, o en estar expectante acerca de la mejor película que viene y estar parado de puntitas porque ya viene la siguiente. No condeno a la gente que va al cine, yo voy al cine, pero el asunto es cuál es la prioridad, cuál es tu más grande deleite. La iglesia se adormece y empieza a irse del otro lado de la balanza y empiezan a creer que están aquí en la tierra para divertirse, y no se dan cuenta que delante de sus ojos está el reloj a punto de marcar la medianoche, y están entretenidos en cosas vanas y no crecen en la comunión con Dios. Y Jesús nos advierte bien claro cuando habla de todas estas cosas, de todas las cosas malas y perversas y violentas que se desatarían en la tierra. Dice: oren en todo tiempo para que sean hallados dignos de escapar de todo lo que está por ocurrir.
Oren quiere decir manténganse orando, manténganse conectados en oración para que sean hallados dignos de escapar de todas las cosas que van a ocurrir. Jesús habla desde aquel entonces y su voz resuena como un eco. Oren para que sean hallados dignos de escapar de las cosas que van a ocurrir. Oren, oren, invierte tiempo en la escritura, invierte tiempo sirviendo, mantén ocupada tu vida en meditar la palabra, en servir, en llevar el evangelio. Cristo viene pronto. Y si estás solamente ocupado de tu propio deleite, entonces estás en esa corriente que le he llamado AAA: apostasía, anarquía y apatía. Pablo dice que la gente, va a haber gente en esa porción que leímos, que es muy vulnerable de ser engañada por esta corriente y por personas que se han apartado de la verdad. Dice que estas personas que se han apartado de la verdad no se quedan solamente con los brazos cruzados, se meten entre aquellos que aman al Señor y buscan a la gente más vulnerable para arrastrarlos tras de sí. Dice uno, no, debo de ir rápido, dice que van esta gente engañosa, esta gente va detrás de aquellas personas que ven que son débiles en ciertas áreas, que están cargadas de diversos pecados. Son personas cristianas, pero están cargadas de pecados que no están siendo tratados. Y es una puerta para ser engañados. La gente vulnerable es la que simple y sencillamente se escuda: es que tengo este pecado, esta debilidad y no puedo salir, porque no ha tratado con ello. Es muy fácil ser arrastrado por la corriente de los postreros días. También la gente que no se ocupa de meditar y profundizar en la escritura, es muy fácil que sea arrastrada hacia el error de los inicuos. La gente que no sabe discernir entre la verdad verdadera y las verdades que cada quien defiende, es muy fácil de arrastrarlos. Hace años me metí solamente de loco a un blog que decía buscando la verdad. Estos mira, están buscando la verdad. Y me puse a discutir ahí con ellos acerca de la verdad de Cristo, del Evangelio. Y simplemente ellos me contestaron: esa es tu verdad, nosotros estamos buscando la verdad, hazme el favor. Dice la escritura de esta gente que llegó a conocer la verdad, se apartaron de la verdad porque nunca llegaron al conocimiento de la verdad. Siempre estaban aprendiendo, dice, y nunca llegaron al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque tenían rajaduras en su armadura, había pecados ahí que no les habían hecho caso. Entonces nunca tuvieron un encuentro real con la verdad y se apartaron en pos de falsas enseñanzas. Entonces a esa gente, cuando les hablas de la verdad, dicen: esa es tu verdad, yo estoy buscando otra verdad. Y cada gente en esa página subía su propia opinión de lo que era la verdad, y todos eran rechazados. Es decir, todos los que hablamos de Cristo en esa página eran rechazados. Ellos querían la verdad, algo así como que les emocionara un poco más que los extraterrestres y ese tipo de tonterías. Y es gente que parecía que había escuchado la escritura, pero nunca llegaron al verdadero conocimiento de la verdad. ¿Conoces la verdad? Es decir, ¿la conoces? ¿Conoces la verdad? Si no profundizas tú en la escritura, si no investigas tú en la escritura,
Si no tienes un encuentro con la verdad, va a ser muy fácil que seas arrastrado por las diversas corrientes y filosofías en este mundo. Voy a ir con el final de esto. Pablo le dice en el versículo 10, esto es bien importante, le dice a Timoteo, estos son los síntomas de las generaciones antes de que se acabe todo. Y va a ir en aumento, dijimos. Y luego le dice, pero tú, ese pero tú, Pablo está posicionando a Timoteo, le está diciendo, pero tú me has seguido. Lo que le está diciendo Timoteo, tú eres diferente a este espíritu de los últimos días. Tú puedes marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque me has seguido. Hoy en día, la palabra seguir no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Algunos dicen que están siguiendo a cierto artista en tal red, o inclusive están siguiendo a cierto predicador en tal página, y lo que quieren decir es que ven sus publicaciones y es todo. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido, tú no eres como esa gente que te está rodeando y va a aumentar más. Tú me has seguido. La palabra seguir tiene que ver con has estado cerca de mí y has empezado a caminar mis pasos. Y le dice y le habla acerca de imitar un estilo de vida. Déjeme le digo algo. Todos necesitamos inspiración. Todos necesitamos ver cómo se ve la verdad encarnada en una persona. Todos necesitamos a alguien, un modelo que nos diga cómo debiera ser nuestro matrimonio visual, ver cómo es la vida de ese matrimonio. Todos necesitamos mirar a un joven, una señorita, para saber cómo es una mujer piadosa, cómo es un joven piadoso. Necesitamos inspiración, necesitamos ver a alguien que nos lleva un paso adelante y poder decir, oh, ya entendí. Pablo era la inspiración de Timoteo. Dice, tú has seguido mi doctrina. Tú me has seguido. La doctrina es la enseñanza. Mucha gente desprecia la enseñanza, la doctrina, y quieren solamente emociones. Pero la doctrina, lo que tú llegas a creer cuando tú eres enseñado acerca de la palabra de Dios, va a definir tu forma de vida. Pablo le está diciendo, tú te permitiste que yo te enseñara. Me seguiste en lo que te he enseñado. Tú eres diferente al resto del mundo que te está rodeando. Tienes un conocimiento que yo te impartí acerca de las verdades eternas, de las enseñanzas de Jesucristo, de cómo Cristo te salvó, te alcanzó, te transformó. La doctrina marca un estilo de vida. Eso, Timoteo, te va a proteger de la influencia de los postreros tiempos. Pero también dice, has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta. Es muy fácil ser teóricos, pero cuando tienes a alguien en tu vida y miras que su conducta es un reflejo de lo que sabe, entonces tienes ahí a un buen modelo. ¿Qué es la conducta? La conducta es tu comportamiento. ¿Y qué es el comportamiento? El comportamiento es cómo respondes ante los distintos estímulos internos y externos. ¿Cómo respondes ante las circunstancias que te rodean en casa o en la calle o aquí en la iglesia? Esta es tu conducta. Una persona que responde rápido con enojo tiene una conducta enojona. O una persona que responde rápido con desaliento es una persona cuya conducta es de desaliento.
Pablo dice, tú has visto mi conducta, yo he sido tu modelo. Y no es jactancia de Pablo. Pablo está protegiendo a sus discípulos y le está diciendo, tú me has visto cómo me he conducido. Esta es la forma en la que tú debes de vivir también. ¿Tienes a alguien a quien puedas decir, quiero imitar ese estilo de vida? Quiero imitar a esa persona, quiero imitar cómo es su familia. Quiero imitarle en todas las cosas, su conducta es fenomenal en cualquier área. Necesitas buscar inspiración en alguien, no solo teoría. Y te has seguido mi fe. Aquí la palabra fe no solamente expresa confianza. Si te vas a proteger, necesitas ser fiel. Pablo dice, tú has visto que yo soy fiel a Dios, que soy fiel a sus principios, que soy fiel a lo que Él me encomendó. Sé fiel tú. Permanece fiel aunque las cosas no salgan como tú esperabas. Permanece fiel. Tú has seguido mi fidelidad. Si te vas a proteger de esta corriente, entonces déjate enseñar. Imita la conducta de aquellos que por la fe y la perseverancia alcanzaron las promesas de Dios. Sé un imitador de los que son piadosos. También dice Pablo, tú has seguido mi amor. Tú sabes cómo amo a Dios. Me has visto cómo expreso mi amor a la gente. Cómo me he ocupado de amar a la gente aunque me han despreciado. He sido fiel en amar a la gente. Imita eso, Timoteo, y te vas a guardar de enfriarte. No es un amor solo de palabras, es un amor que invierto mi vida sacrificialmente, Timoteo. Me olvido un poco de mí para mostrar el amor de Cristo a otros. Es la forma, Timoteo, en que puedes protegerte, invertir tu vida amando. También dice, tú has visto mi propósito. Pablo sabía para qué Dios le había llamado y quería que Timoteo se ocupara en descubrir el propósito por el cual él había sido llamado. Una persona que no tiene un propósito en su vida es una persona que va a terminar haciendo muchas cosas y a la vez nada con su vida. Dios tiene algo para ti. Va a haber muchas cosas en el mundo que nos van a querer distraer. Pero si tienes un propósito por el cual vivir, Pablo decía, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Y Dios me llamó y ahora lo que hago es ir y predicar a Jesucristo en donde no ha sido predicado. ¿Para qué estás viviendo ahora? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Por qué arde tu corazón? Esto es lo que te va a proteger de no distraerte enfocadamente, vivir enfocadamente en aquello que Dios está poniendo una carga en tu corazón para desarrollar a lo largo de tus días, hasta que Cristo venga o te mueras tú. Pablo dice, tienes que tener un propósito como yo, y como tú viste que yo viví para un propósito, así tienes que vivir tú. Por eso le dice, pero tú me has seguido en esto, tú eres diferente. Iglesia, ¿estás siguiendo a alguien? ¿Estás inspirándote en alguien que vive una vida piadosa? ¿Estás imitando su conducta? ¿Estás imitando su caminar, su amor, su fe? De esto se trata. Paciencia, ¿has visto mi paciencia? No solamente esperar, pero persistencia, perseverancia. Hay gente que empieza y se apaga, y otra vez empieza y se apaga, y no continúa lo que debe de estar haciendo. No persevera. Pablo dice, imita mi perseverancia. No he cesado de trabajar en lo que Dios me mandó durante todos mis días. Imita mi paciencia, imita mi persistencia. Esto te va a proteger de esta corriente de apostasía, de anarquía y de apatía. Imita mi longanimidad. Pablo le dice, me has seguido en mi longanimidad. La longanimidad es la capacidad dada por Dios de soportar, de aguantar en las dificultades, de mantener la calma. Pablo no se exasperaba por cualquier cosa, como muchos de ustedes comprenderán. Pablo era longánime, aguantaba, callado, sin quejarse, los padecimientos, las críticas, las difamaciones. Era longánime, aguantaba.
Y dice, tú me has seguido en mis persecuciones. Es decir, era algo de lo más natural ser perseguido por predicar el evangelio. Era costoso en aquel entonces predicar el evangelio en lugares en donde se adoraba al diablo en sus distintas maneras. Por la misericordia de Dios, aquí en esta ciudad no estás sufriendo ese tipo de persecución de ser llevado a la cárcel por ser cristiano. En aquel entonces era el pan de cada día para muchos. Ser torturado, ser encarcelado, ser despojado. Tú lees el libro de Hebreos y toda esa gente judía que se convirtió al cristianismo estaban perdiendo sus trabajos, sus tierras, sus posesiones por haberse hecho cristianos. Por haber afirmado que Jesús era el Mesías, perdieron todas sus posesiones. Ahorita la gran mayoría está en una etapa de la persecución es un poquito más interna en su familia, la gente que desprecia que te hayas hecho cristiano, pero no pasa de ahí. Pero viene el día y se acerca en que una corriente de persecución va a inundar toda la tierra. Pablo dice, tú me has seguido en mis persecuciones. Tú has estado al pendiente de ello y tú también has padecido de lo mismo por predicar a Cristo. No te desalientes cuando sufras cualquier nivel de persecución. Es mejor eso a ser parte del equipo perdedor. Es mejor eso a ser parte del equipo perdedor, dije. Y dice, y has estado y me has seguido en mis padecimientos. En todos mis padecimientos. Pablo había pasado naufragios, hambres, ayunos y no espirituales, carencias, por andar viajando de aquí para allá. Fue su llamado a ser apóstol y viajaba y no tenía un avión, a lo mejor lo hubiera tenido o se lo hubieran comprado si hubiese existido, pero padeció muchas necesidades, muchas aflicciones por llevar el evangelio en lugares en donde no era bienvenido. Quiero preguntarte algo. ¿Cuánto te ha costado ser cristiano? Vengan los de la alabanza. ¿Qué tan costoso para ti ha sido ser cristiano? ¿Entiende algo? Hay esas dos corrientes. Hay esas dos corrientes que están corriendo, que están fluyendo al mismo tiempo. La corriente de los apóstatas, de los anárquicos y de los apáticos. Y la corriente de los que están creciendo en santidad, en consagración y que están creciendo en obediencia y con una expectación activa. Los Zoe. ¿Cuánto te ha costado? Porque a estos que están en el grupo de Zoe les ha costado y les está costando buscar a Dios. Dejar lo que la gran mayoría está disfrutando, los deleites de la carne, los deleites de este mundo, de esta generación. Les está costando, están pagando un precio para buscar a Dios, para hablar de Cristo a otros. Ser rechazados en la escuela, en la universidad por ser cristianos. ¿Cuánto te está costando? Acabo con este versículo, dice, y también enseguida Pablo acaba esa porción. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Algunos quisieran que esa porción dijera, y también todos los que quieran vivir piadosamente les va a ir muy bien cada día de sus vidas. Pero no dice eso, dice padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Todos los que quieran hacer la voluntad de Dios en este mundo hostil hacia Dios y hacia Cristo van a padecer persecución, van a padecer, van a ser rechazados. Todos los que quieran vivir piadosamente, no se te promete que vas a tener días de tranquilidad, de popularidad porque eres muy piadoso, porque siempre dices la verdad, porque siempre denuncias lo que está mal con amor y con respeto.
pero con firmeza, permaneciendo en la verdad siempre. Este mundo no está hecho, al menos antes de que Cristo venga, para que los cristianos sean muy felices con todo lo que ocurra. Nos sentimos incómodos en este mundo. Ve cuánto ama el mundo a Cristo. ¿Cuándo has visto que en las noticias estén nombrando a pastores o misioneros de la obra que están haciendo para que mucha gente sea restaurada en sus vidas, en sus familias, y que los recompensen en TV Azteca, por ejemplo, por lo que están contribuyendo a que estas familias tengan una mejor vida? ¿Verdad que no se ve eso? No se ve. Oh, pero si un pastor comete un error financiero, algo con Hacienda, todos los reflectores, este pastor estaba evadiendo impuestos o lo que sea. Ahí sí, el diablo es experto en esto. Nunca esperes que el mundo hable bien de ti. No estamos aquí para que hablen bien de nosotros. Jesús dijo: cuidado cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Te equivocaste. Si toda la gente a tu alrededor solamente habla bien, si nunca estás viviendo piadosamente, es decir, defendiendo, proclamando la verdad, el evangelio, incomodando a la gente, porque si no lo haces terminarás en esa corriente. Vas a hallar problemas. Vas a encontrar problemas cuando decidas vivir piadosamente. Vas a padecer, vas a sufrir. Vas a pagar un precio muy alto cuando determines decir: este es el modelo de vida que Dios me ha puesto delante de mí, quiero imitarlo y quiero sufrir, no importa el precio, pero quiero hacer lo que es correcto delante de Dios antes de que Jesús vuelva. ¿Es muy costoso? Sí lo es, pero es más costoso despreciar a Cristo y la verdad y convertirte en un apóstata, en un anárquico y en un apático. Eso es mucho más costoso. Para ellos les espera una expectación de fuego eterno que habrá de devorar a los adversarios. Pero para aquellos que aman la venida del Señor, que le esperan activamente, les espera una recompensa, la corona de justicia. Para todos aquellos que están ansiosos del retorno de Jesús y están consagrados, están santificándose cada día más, están sujetándose a Él y a su palabra cada día más, y están verdaderamente ocupados en la expansión del reino de Dios. Están imitando los estilos de vida piadosos a su alrededor. ¿En cuál lado estás, amado? ¿En cuál corriente estás caminando? Yo espero que estés con los de Zoe, creciendo en santidad, creciendo en obediencia al Señor y creciendo en una expectación activa, trabajando en la obra del Señor, imitando a la gente piadosa que Dios ha puesto alrededor de ti, que son dignos de ser imitados. No son perfectos, pero son dignos de ser imitados. ¿En cuál corriente estás, joven? ¿En cuál corriente estás? ¿Imitando las cosas de este mundo para no ser despreciado por tus amigos, por tus iguales? ¿O estás marcando la diferencia? ¿En cuál corriente estás, señorita? Tratando de ganar aceptación entre las de tu generación, aun cuando eso implique renunciar a tus convicciones, negar la fe con tu estilo de vida. ¿En cuál corriente estás, hombre?
Varón, ¿en cuál corriente estás? ¿Estás desechando la verdad? ¿Estás haciendo un rebelde a Dios, a su palabra? ¿Estás haciendo de la Biblia un buffet, escogiendo solo lo que a ti te place, lo que te gusta? ¿O estás diciendo quiero todo aunque no me guste? Mujeres, ¿en cuál corriente están? ¿Están viviendo para agradar a Cristo? ¿Están comprometidas con el Señor para hacer su voluntad? ¿O se están dejando arrastrar por sus pasiones porque están inmersas en la televisión, en las telenovelas infectadas de las cosas que salen ahí, anhelando lo que ustedes creen que necesitan porque lo ven en las telenovelas? ¿En cuál corriente están? Es tiempo de que se levanten cada uno y decida de cuál lado va a estar. O estás del lado de los de AAA o estás con Zoe. Estás del lado de la vida de Cristo o estás en contra de Él. Estás corriendo en pos de Él o a favor de Él en todo.